Para determinar la competencia relativa, hay que seguir los siguientes pasos. 1. Determinación de la existencia de prórroga de la competencia. Puede existir prórroga de competencia expresa cuando se hace en virtud de una convención en que las partes acuerdan de forma explícita y directa el someter el conflicto jurídico eventual o concurrente a un tribunal en particular, distinto de aquel que habría correspondido conforme a las reglas de competencia relativa. La prórroga de competencia podría ser tácita, y lo es cuando se desarrollan ciertos comportamientos que el legislador ha designado como indicativos de la intención de las partes de modificar al tribunal que originalmente habría de conocer de la causa. El demandante hace la prórroga tácita de la competencia, interponiendo la demanda ante un tribunal incompetente conforme a las reglas de la competencia relativa. Así nos lo indica el artículo 187, número 1 del Código Orgánico de Tribunales. Se entiende que prorrogan tácitamente la competencia el demandante por el hecho de ocurrir ante el juez interponiendo su demanda. El mismo artículo, en su número 2, nos señala cómo hace la prórroga de la competencia el demandado. Por hacer, después de personado el juicio, cualquiera gestión que no sea la de reclamar la incompetencia del juez. 2. Verificada que sea la ausencia de prórroga de competencia, entonces se analizan las reglas especiales de competencia. Se suele identificar el inicio de las reglas especiales sobre competencia relativa en el artículo 139 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Las reglas especiales se denominan así en contraposición a la regla general del artículo 134 del COT, que hace competente al tribunal del domicilio del demandado. Discrepamos de esta posición, en la medida en que las reglas que van desde los artículos 139 al 142 están destinadas a resolver problemas relativos al domicilio, es decir, de algún modo complementan a la regla general y a todas aquellas otras reglas que se basen en la noción de domicilio. Por lo tanto, las que deberían tenerse propiamente como reglas especiales son las que van desde el artículo 143 hasta el artículo 155 del COT. Primero, analizaremos las reglas complementarias relacionadas al domicilio. Estas hipótesis son las de multiplicidad de domicilios, multiplicidad de demandados con domicilios diversos y las reglas relativas al domicilio de la persona jurídica. El artículo 140 del COT nos dice que si el demandado tuviere su domicilio en 2 o más lugares, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellos. El artículo 141 del COT nos dice que si fueren los demandados 2 o más y cada uno de ellos tuviere domicilio en diferente lugar, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquier lugar donde esté domiciliado uno de los demandados, y en tal caso quedarán los demás sujetos a la jurisdicción del mismo juez. El artículo 142 del COT señala cuál se ha de entender como el domicilio de las personas jurídicas, y este es el lugar donde tenga su asiento la respectiva corporación o fundación. Pero en el caso en que la persona jurídica tuviere varios establecimientos que la representen en diversos lugares, entonces se deberá demandar en el lugar donde exista la oficina que celebró el contrato o que intervino en el hecho que da origen al juicio. A continuación, revisaremos las que consideramos propiamente tal como reglas especiales de competencia relativa, que van desde el artículo 143 al artículo 155 del COTI. Las dividiremos en 2 grupos: reglas especiales en el ámbito patrimonial y reglas especiales en el ámbito extrapatrimonial. En cuanto a las reglas especiales de competencia en el ámbito patrimonial, podemos identificar 2 grupos: reglas sobre bienes y reglas sobre obligaciones. En cuanto a las reglas sobre bienes, hay regulación sobre minas, aguas, avería común y censo. Por otro lado, respecto de las acciones cuyo objeto recae en obligaciones o actos, tenemos regulación sobre obligaciones cuya ejecución deba cumplirse en diversos territorios y la aprobación judicial de enajenación, hipotecación y arrendamiento sobre inmuebles. En este primer subgrupo nos encontramos con el artículo 143 COT, que nos dice que es competente para conocer de los interdictos posesorios el juez de letras del territorio jurisdiccional en que estuvieren situados los bienes a que se refieren. Si ellos, por su situación, pertenecieren a varios territorios jurisdiccionales, será competente el juez de cualquiera de estos. El artículo 144 del COT
nos dice que será juez competente para conocer de los juicios de distribución de aguas, el de la comuna o agrupación de comunas en que se encuentra el predio del demandado. Se repite la regla del artículo anterior en cuanto a la eventual multiplicidad de territorios en que se encuentre el predio del demandado. El artículo 178 del Código de Aguas secunda esta disposición diciendo: será competente para conocer de estos juicios el juez de letras que corresponda, de acuerdo con las normas sobre competencia establecidas en el Código Orgánico de Tribunales. El artículo 145 del COT nos dice que al justificación, regulación y repartimiento de la avería común se harán ante el tribunal que designe el Código de Comercio. El artículo 146 del COT nos señala que conocerá de todos los asuntos a que se refiere el Código de Minas, el juez letrado que tenga jurisdicción en la comuna o agrupación de comunas en que esté ubicada la pertenencia. Por último, el artículo 155 del COT señala que será tribunal competente para conocer de la petición para entrar en el goce de un censo de transmisión forzosa, el del territorio jurisdiccional en donde se hubiera inscrito el censo. El segundo subgrupo de reglas abarca el artículo 139 y 153 del COT. El artículo 139 nos dice que si la demanda entablada comprendiere obligaciones que deban cumplirse en diversos territorios jurisdiccionales, será competente para conocer del juicio el juez del lugar en que se reclame el cumplimiento de cualquiera de ellas. El artículo 153, por su parte, señala que para aprobar o autorizar la enajenación, hipotecación o arrendamiento de inmuebles, es competente el juez del lugar donde estos estuvieren situados. Ahora veremos el conjunto de reglas relacionadas al ámbito extrapatrimonial y abarcan las guardas, los alimentos, el desaparecimiento y todo lo relativo a la apertura de la sucesión y la herencia. El artículo 147 del COT nos dice que será juez competente para conocer de las demandas de alimentos, el del domicilio del alimentante o alimentario, a elección de este último. Lo mismo aplica a las solicitudes de aumento de la pensión de alimentos. Por otro lado, la solicitud de cese o rebaja de pensión de alimentos se hará en el domicilio del alimentario. Como podemos ver, el ordenamiento jurídico le otorga facilidades al alimentario respecto del alimentante en esta materia. Este artículo, además, señala la competencia en materia de acciones de filiación, y en tal caso es juez competente el del domicilio del demandado o del demandante a elección de este último. El artículo 148 del SOT nos dice que será juez competente para conocer del juicio de petición de herencia, del desheredamiento y del de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, el del lugar donde se hubiere abierto la sucesión. Esta misma regla aplica para los trámites de apertura de la sucesión, formación de inventarios, tasación y partición de los bienes que el difunto hubiere dejado. El artículo 149 del COT, complementando lo señalado en el artículo anterior, responde a la pregunta de ¿y qué pasa con la posesión efectiva en Chile en el caso de que el causante haya tenido su último domicilio en el extranjero? Nos dice el artículo que será competente el juez del lugar en que el causante tuvo su último domicilio en Chile o en el domicilio del que la pida si aquel no lo hubiere tenido. El artículo 150 del COT indica que toda gestión relativa a las guardas tendrá como juez competente al del domicilio del pupilo, aunque el guardador tenga su domicilio en un lugar diverso. El artículo 151 del COT señala que en los casos de presunción de muerte por desaparecimiento, el juez del lugar en que el desaparecido hubiere tenido su último domicilio será competente para la declaración de la muerte presunta. Esta regla reproduce, en este respecto, lo señalado en el artículo 81 del Código Civil. El mismo juez es competente para la declaración de la posesión provisoria y definitiva de los bienes del desaparecido. El artículo 152 del COT señala que para nombrar curador de los bienes de un ausente o de una herencia yacente, será competente el juez del lugar en que el ausente o el difunto hubiere tenido su último domicilio. De alguna forma, esta es una reproducción de las reglas sobre el desaparecido y que además
coinciden o concuerdan con la regla para las guardas en general. A falta de aplicación de prórroga de competencia o de las normas especiales recién expuestas, se atenderá a la naturaleza del objeto sobre el que recaiga la acción. El objeto sobre el que recae una acción puede ser mueble, inmueble o mixta. En el caso de que el objeto sea inmueble, entonces se aplicará el artículo 135 del COT, que nos dice que deberá estarse a lo estipulado por las partes, y a falta de estipulación, entonces el demandante podrá optar entre el tribunal del lugar en que se contrajo la obligación o el del lugar en donde se encontrare la especie reclamada. En el caso de que la acción sea mixta, es decir, que tiene por objeto tanto cosas muebles como inmuebles, entonces, conforme al artículo 137 del COT, será juez competente para conocer del asunto el del lugar en que estuvieren situados los inmuebles. Por último, en el caso de que el objeto de la acción corresponda a aquellas cosas reputadas muebles conforme a los artículos 580 y 581 del Código Civil, entonces será juez competente el que se haya estipulado por las partes y a falta de estipulación aplica la regla general, es decir, el juez del domicilio del demandado. Faltando todas las reglas anteriores, entonces corresponde aplicar la regla general del artículo 134 del COT, que nos dice que, en general, es juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio del demandado o interesado. Hay un artículo que se encuentra dentro de las normas especiales antes abordadas y que habíamos omitido porque, al revisarla, nos daremos cuenta que es una reproducción de esta regla general. El artículo 154 nos dice que será juez competente en materia de procedimientos concursales entre los deudores y acreedores, el del lugar en que el deudor tuviere su domicilio,